El planeta peligra. Los científicos advierten sobre una emergencia climática catastrófica en la Tierra como consecuencia del calentamiento global. No podemos estar ajenos a lo que pasa. Por eso ahora recorreremos algunas de las mejores coberturas de CNN sobre un planeta en peligro. Soy Guillermo Arduino para esta edición especial de Encuentro por CNN. Bienvenidos. Y el fuego era unas llamas de una altura de 10 metros. Era una tristeza total lo que estaba sucediendo. El nivel de los océanos continúa en ascenso y millones de personas podrían perder sus hogares en los próximos 30 años. Esto es, según los hallazgos publicados en la revista Nature, que el aumento del nivel del mar, dice, en el mundo, podría superar los 2 metros durante este siglo. Según esta investigación, las regiones costeras, en aproximadamente 300 millones de residentes, quedarían por debajo de la línea de marea alta y enfrentarían inundaciones al menos una vez al año. 8 países serían los más perjudicados por este fenómeno, según datos de la ONG Climate Central. Se trata de China, Bangladesh, India, Tailandia, Japón, Vietnam e Indonesia, pero también corren peligro países como Brasil, el Reino Unido y Estados Unidos. 1 millón de los 8 millones de especies del planeta se ven amenazadas por la actividad humana, justamente. Esa es la conclusión de la Plataforma Intergubernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, una comisión de la ONU que para este informe contó con la colaboración de 145 expertos de 50 países. La velocidad mundial de extinción de las especies ya es decenas a cientos de veces mayor de lo que ha sido en promedio los últimos 10 millones de años, según este informe. Aquí está. Alrededor de 1 millón de especies están en peligro de extinción, muchas en las próximas décadas a causa de los humanos. 3/4 de las tierras en este planeta se han visto alteradas en los últimos 50 años por acción de los humanos. La contaminación del plástico en el mar aumentó 10 veces desde 1980 y es nuestra culpa. Para hacer que nos apodamos como Homo sapiens, como especie, hombre sabio, somos increíblemente estúpidos. La población humana se ha duplicado en solo 50 años. Nuestra agricultura consume más y más tierras. Los hábitats naturales se reducen. Seguimos contaminando, el clima sigue calentándose y los ecosistemas naturales se derrumban a una velocidad cada vez mayor. Los principales expertos de 50 países compilaron un reporte de descomunales proporciones durante 3 años y llegaron a aterradoras conclusiones. Los demás organismos en el planeta son nuestro sistema de sostenimiento de la vida. Uno no debe de preocuparse por ellos si no le importa comer, ni respirar, si no necesita agua potable, puede desentenderse y morirse. Los autores esperan que este trabajo produzca el mismo impacto que el informe sobre calentamiento global del año pasado, que galvanizó el movimiento ecológico y espoleó a los políticos a tomar acciones más urgentes. Debemos enfrentar la amenaza existencial de nuestro tiempo, la crisis climática. En cuanto a nuestra biodiversidad en franca reducción, los expertos afirman que ya no queda tiempo y que debemos actuar ahora, consumiendo menos, contaminando menos y teniendo menos hijos. Estoy muy optimista sobre lo que podríamos hacer en teoría, pero muy pesimista sobre lo que haremos. 1/8 de todas las especies animales y vegetales en la Tierra ahora están en riesgo de extinción a causa de nosotros. Y como dice este informe, la naturaleza es esencial para la existencia humana.
Según la ONU, la emisión de gases de efecto invernadero debe reducirse un 7,6% cada año hasta 2030 y así poder evitar una catástrofe ambiental. Más allá de los pronósticos y cálculos, la realidad nos muestra que aún estamos lejos de detener el cambio climático. Los incendios en la selva amazónica fueron noticia este año. Se calcula que en Brasil las llamas avanzaron al ritmo más alto desde 2013, año en que el Estado comenzó a monitorear el fuego en la región. La importancia del Amazonas es vital, porque allí se produce alrededor del 20% del oxígeno del mundo. Para nosotros fue un momento muy trágico, ¿no? Ya que tantos años cuidando el bosque y de un rato a otro se nos quemó todo. Fue una impotencia total porque no podíamos hacer más nada. Y el fuego era unas llamas de una altura de 10 metros. Era una tristeza total lo que estaba sucediendo. Este parque ecológico rupestre, abierto al turismo, tiene una extensión de 250 hectáreas, de las cuales 15 fueron alcanzadas por el fuego. Sí, esto era totalmente verde, era una selva muy difícil de penetrar, pero mire la situación en que quedó. Ahora podemos pasar sin topar uno de los arbolitos que han quedado todos dañados. Aquí vemos un área que era de reforestación. Ahora solamente van a ver los pequeños plantines totalmente quemados. Una dolorosa realidad, dice Gallardo. Vean ustedes, de un árbol grande, lo único que restaron fueron cenizas. Todas las marcas que ustedes ven es la largura del árbol y lo que quedó, mire, no hay otra cosa que cenizas. Realmente es una lástima. En el recorrido por este sendero que atraviesa el parque, pudimos ver las profundas huellas que dejó el fuego, pero al mismo tiempo ver el respeto que sienten aquí por la naturaleza. Si no cuidamos la naturaleza, como no lo estamos haciendo, las consecuencias son lo que estamos viendo. A 1,5 kilómetros de la devastación por el fuego, la naturaleza nos muestra otro rostro. Aquí, el fuego no pudo llegar. Este es el sector del bosque que se ha salvado porque está próximo al río. Pero realmente es un placer el estar en esta zona donde realmente no hemos sufrido el daño. Poco después, estamos frente a este muro que esconde miles de años de historia en arte rupestre, que pudo salvarse del fuego. Con pinturas de 10.000 años de antigüedad, un mural de 40 metros con 300 figuras diferentes, 100% conservadas. Gracias a Dios que hasta aquí no llegó el fuego. El manantial es una reserva ecológica privada donde llegó el fuego de la Chiquitaría y devastó 15.000 hectáreas. Pero el fuego no quemó su esperanza. Para nada. Seguimos confiando en Dios y en los amantes de la naturaleza que sé que nos van a ayudar para poder reforestar todo este lugar. Hasta ahora, más de 1 millón de hectáreas han sido devoradas por el fuego, según la gobernación del departamento de Santa Cruz. Mientras muchas voces se unen para pedir al gobierno declare desastre nacional. Para CNN, Gloria Carrasco, en la Chiquitanía boliviana. Pero más allá del incendio, el Amazonas sufre otro mal, que es la deforestación. La tala legal ha alcanzado su nivel más alto en 11 años. Francho Barón viajó al corazón del Amazonas y este es su informe. Embarcamos en una aeronave de las Fuerzas Armadas brasileñas acuarteladas en Altamira, en el estado amazónico de Pará. La misión hoy es sobrevolar la selva en busca de zonas de deforestación ilegal, incendios y minería furtiva. Rápidamente aparecen grandes áreas devastadas por la codicia del ser humano. En la tierra indígena Ituna y Tatá divisamos una pista de aterrizaje clandestina, casas y grandes extensiones arrasadas, fuegos aún latentes. La visión panorámica es estremecedora.
Con estos sobrevuelos, el ejército brasileño se encarga de detectar en el mapa dónde se están cometiendo los crímenes medioambientales. A partir de ahora, esta información es transmitida a otras instituciones brasileñas que irán al terreno para investigar estos hechos. Una patrulla de fiscales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de soldados de la Fuerza Nacional penetra por tierra en esta área protegida con presencia de indígenas no contactados. Son horas atravesando la selva por caminos serpenteantes. La unidad esta vez corre el riesgo de enfrentamientos armados cuerpo a cuerpo. Los agentes localizan rápidamente más áreas devastadas con la marca inconfundible de los tractores de arrastre. También encontramos un campamento clandestino abandonado y el rastro dejado por los madereros. Sin embargo, los fiscales no llegan a tiempo para detenerlos. Como podéis ver, el destrozo medioambiental es brutal. Son árboles realmente que tienen décadas. Son áreas hectáreas y hectáreas devastadas por las motosierras. Nos dicen que son aproximadamente 400 hectáreas de este territorio indígena las que han sido deforestadas hasta el momento. Así que seguimos buscando en este momento dónde se encuentra el campamento principal de los responsables de semejante destrozo para el medio ambiente y particularmente para el Amazonas. Su objetivo es consolidar la ocupación dentro de esta área en la tentativa de garantizar la pose del terreno, esperar a una futura regularización y después especular con la venta de la tierra. La unidad allana una vivienda ilegal. Al lado de la casa, la misma pista de aterrizaje identificada desde el helicóptero. Aquí todo es ilegal. La deforestación es antigua, pero también están deforestando ahora. Para entender la profundidad de este conflicto medioambiental, vamos al encuentro del padre Amaro López, responsable de la Comisión Pastoral de la Tierra en Altamira, una organización católica que defiende los derechos de los trabajadores rurales y los indígenas y el blindaje legal del Amazonas. Nuestros indios están muriendo, los mineros ilegales, los madereros y terratenientes están dentro de las tierras indígenas, enfrentando a los grupos, entregando dinero a algunos de sus caciques para que se peleen entre ellos. Las palabras del padre Amaro encuentran su contrapunto en el empresario rural Silverio Fernández, que dice defender la explotación sostenida del denominado pulmón del mundo. El Amazonas tiene áreas que tienen que ser intocables. Ahora bien, tiene otras que necesitamos explotar, porque la Amazonia es muy rica. Sin embargo, en esta pequeña comunidad de la etnia Arara, la paz hace años que se quebró con la irrupción en sus territorios de las motosierras que con total impunidad destrozan la espesa vegetación. Necesitamos esta selva para sobrevivir. Vivimos de lo que hay aquí. Es nuestra casa. Nuestra pelea con los blancos viene de aquí, para que no deforesten todo. La madera extirpada ilegalmente engorda un negocio altamente lucrativo. Todo ello a costa del futuro de este manto verde de valor incalculable para Brasil y para el planeta. Y de los pueblos indígenas que lanzan un grito desesperado para no sucumbir. Francho Barón, CNN, Altamira, Brasil. Para reflexionar, pero vamos a un anticipo de lo que veremos más adelante en esta misma edición. Australia recibe el impacto de incendios forestales sin precedentes. Cientos de koalas han muerto. Incrementan los casos de dengue a nivel mundial, algo que genera cada vez más preocupación. Y además, no todas son malas noticias. El agujero en la capa de ozono parece haberse reducido más que nunca. Al regreso vamos a ver cómo un esfuerzo mundial ayudó con esta causa que lleva tantos años. El agujero en la capa de ozono ha alcanzado su menor tamaño desde que fuera descubierto sobre la Antártida. Según un informe de la NASA y la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, conocida como NOAA,
el hoyo en la atmósfera registra su diámetro más pequeño desde 1982. Sin embargo, el agujero que se forma anualmente está lejos de recuperarse por completo. Esta vez, su reducción se debe a condiciones más cálidas en la estratosfera. Estamos en comunicación con Carlos del Castillo, director del Laboratorio de Ecología Oceánica del Centro de Vuelo Espacial Goddard en la NASA, y vamos a hablar sobre la reducción del agujero de ozono en el hemisferio sur. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en este momento tan importante del planeta, ¿no? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Es que la situación está mejor con respecto al agujero de ozono porque hicimos algo bien, o es que el planeta hizo algo bien por su cuenta y nosotros no tenemos nada que ver? Hay algo de las dos. Okay. El Tratado de Montreal de 1987 redujo enormemente el uso de unos compuestos llamados halocarburos, que son los responsables de la destrucción de la capa de ozono en el planeta. Y ciertamente en los últimos años hemos visto una recuperación gradual en las concentraciones de ozono en la estratosfera, pero como usted bien dijo, esta reducción dramática que tuvimos este año en el agujero de ozono en el hemisferio sur es causada por un patrón de vientos que es muy poco usual y que causa un aumento en la temperatura en la estratosfera. Resulta que la destrucción de ozono ocurre más rápido en unas nubes bien altas que son sumamente frías, y cuando esas nubes no existen, pues la destrucción de ozono se limita. Pero esperamos que este patrón de viento se vaya y al año que viene, en la primavera austral, va a volver otra vez a ocurrir el agujero de ozono. Ahí entonces requeriría un poco más del apoyo nuestro, ¿no? En 1982 yo estaba terminando el colegio secundario y yo no recuerdo que en mi secundario se hablara de los gases, de los aerosoles que provocaban daño a la capa de ozono, pero sí unos pocos años después, cuando yo estaba en mis estudios superiores, y me pregunto, ese cambio de hábito sirvió realmente de algo, más allá del Tratado de Montreal, me refiero a la gente. ¿La gente tomó conciencia de que hay que ser un poco más cuidadoso con el uso de este tipo de gases? Sí, yo creo que lo más dramático fueron las imágenes que produjo NASA con un sensor que se llama TOMS, que mostraron el agujero en la capa de ozono, y que es una cosa bien dramática. Es muy difícil en ocasiones explicar estos conceptos que son muy secos al público en general, pero una imagen que muestra un hueco es algo que es dramático, y encima de eso, pues obviamente el público entiende que el aumento en la radiación ultravioleta, que es el resultado de la destrucción del ozono, pues puede causar cáncer, puede causar cataratas y puede ser muy dañino para la vegetación. Pero es esta combinación de la palabra cáncer, las cataratas y una imagen que muestra un hueco, que son cosas muy poderosas y causan que pues el público reaccione y que nuestros líderes pues sigan lo que el público les dice, y por esa razón el Tratado de Montreal pues fue sumamente y continúa siendo sumamente efectivo. ¿Existe algún registro de una situación como esta, es decir, el agujero de ozono más grande, pero en la historia previa, o es sin precedentes? Y no podemos en ningún momento pensar que se podría tratar de algo cíclico, que excede la acción del ser humano. No, porque la química que resulta en la destrucción del ozono en la atmósfera es producida por estos compuestos halocarburos, que no se forman naturalmente, son formados en procesos industriales y que son muy útiles. Son los que utilizamos como refrigerantes en los aires acondicionados, se utilizaban en los aerosoles, pero no tienen una fuente natural, de modo que al no existir una química natural que destruya el ozono, tenemos que concluir que es el resultado de la actividad de los humanos. También hay medidas que se tomaron muchos años atrás, antes de que estos aerosoles estuvieran disponibles, que estos compuestos se utilizaran, y que muestran que la concentración de ozono era mucho más alta. Por eso es que tenemos gran certeza de que la destrucción de ozono es el resultado de la acción humana. De los humanos. Claro. Sí, no hay duda respecto. Ozono es oxígeno 3. Y eso es correcto. Yo creo recordar que el oxígeno 3 se forma también con actividad eléctrica en
en niveles altos de la atmósfera, sí, cuando hay actividad eléctrica natural, por ejemplo una tormenta. ¿Hay alguna forma de algún proceso natural que restablezca esta capa de ozono? ¿Y cómo es la capa de ozono? ¿Es como una circunferencia, es como un anillo, o realmente no tiene una densidad determinada bordeando la Tierra? ¿Cómo se la ve, cómo se la puede percibir? Imagínense que la capa de ozono ocurre en la estratosfera, sobre 12.000. La estratosfera varía mucho en altura dependiendo de dónde estemos, pero digamos a más de 40.000 pies de altura. Y entonces imagínense que es una nube y el ozono se forma, además de por la acción de rayos, pero es mayormente por la luz ultravioleta que viene del sol, que lo que hace es que separa una molécula de oxígeno entre dos oxígenos solitos, y este oxígeno solito se pega a otros dos y forma O3, oxígeno 3. Y entonces pues el ozono absorbe luz ultravioleta y esa es la gran protección que le provee al planeta. Pero la forma de imaginárselo es como esta nube bien difusa alrededor de todo el planeta Tierra, a estas alturas bien altas, y no tiene la misma densidad o el mismo ancho en todos sitios, varía dependiendo de dónde estemos. Varía dependiendo de dónde estemos. Entonces me pregunto, ¿por qué en la Antártida, que es el extremo sur, es donde se produce el agujero de ozono y no, por ejemplo, en el Ecuador? Excelente pregunta. Es por los patrones de vientos y por la temperatura. De nuevo, la destrucción del ozono ocurre mayormente en nubes bien altas, nubes estratosféricas, que solamente se forman cuando las temperaturas son bien bajitas. Estamos hablando de menos de negativo 100 grados Fahrenheit. Y esas nubes ocurren mayormente en los polos y principalmente en el polo sur, que es más frío. El otro factor es que las corrientes de viento en el polo sur tienden a aislar esta capa de aire que hay sobre la Antártida. De modo que cuando se reduce la cantidad de ozono sobre la Antártida, no se recupera por masas de aire que vengan de otros sitios, porque se mantiene aislada. Y este fenómeno que ocurrió recientemente, que rompió el hueco de ozono, básicamente fue eso, que esta circulación tuvo un disturbio, ¿verdad? Se calentó la estratosfera, entró aire de otros lugares que traen más ozono, y ahí pues este agujero se alivió un poco. Es decir, pero es por eso que ocurre en la Antártida más que en otros lugares. Es un filtro necesario para nosotros. Me imagino que también será purificador, ¿no? Porque el oxígeno 3 lo usamos en la cocina, por ejemplo, para purificar el aire. Yo estoy tratando de mezclar las cuestiones domésticas, ¿no? Que manejo más. Pero bueno. Me pregunto entonces, usted, profesor, ¿cree que esta situación se va a poder revertir en el largo plazo con el compromiso de la población? Quiero su opinión, más que la observación científica. ¿Usted cree que vamos a poder cuidar el planeta en este aspecto o no? Sí, creo que sí. Ya no hay disputa política con respecto al problema del ozono. Las concentraciones de hidrocarburos están bajando y las proyecciones son que el ozono se va a recuperar a los niveles preindustriales alrededor del 2070, que suena lejos, pero eso está a la vuelta de la esquina. O sea que sí, yo estoy con una visión positiva de que esto va a ocurrir. Sí. Me voy con una reflexión que no importa lo que hagamos en cuanto al lugar, está todo tan interconectado en el planeta que el daño que alguien pueda cometer en un punto, por ejemplo, tropical, tendrá su efecto en otra parte del mundo también y viceversa. Entonces, en realidad me da la pauta de que esto es un compromiso global, no importa del lugar donde estemos y el país al que pertenezcamos. Le agradecemos por su participación, doctor Carlos del Castillo, es director del Laboratorio de Ecología Oceánica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Felices fiestas y gracias. Gracias a usted. Vamos a la pausa, regresamos con una charla sobre incendios en Australia, donde los koalas atrapados por el fuego se convirtieron en un símbolo del drama que se vivió allí. Son las imágenes que conmovieron a Australia y al mundo entero. Un koala severamente quemado por los incendios forestales. Una mujer lo rescató, pero fue inútil.
Este ejemplar falleció una semana después. El flagelo del fuego ha terminado con gran parte de esta frágil población de koalas. La especie hoy se considera en peligro y figura en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los incendios forestales también amenazan a otra especie, los orangutanes, en este caso por los fuegos en los bosques en Indonesia, en su mayoría provocados por el ser humano. Al comparar estos incendios con los de California, que cubren unas 81.000 hectáreas, el fuego en Indonesia es mucho mayor. Arrasó 10 veces esa superficie solo en el mes de noviembre. Una batalla agotadora en la profundidad de la selva. Los bomberos de la isla de Borneo, en Indonesia, luchan contra un incendio forestal que amenaza a un parque nacional. Es un trabajo peligroso, extenuante. Humos tóxicos en el calor tropical. Llevamos casi 2 semanas aquí. Nos quedamos aquí, dormimos aquí. Arden los bosques tropicales de Indonesia. Los bomberos llevan semanas de lucha contra el fuego. En lo más álgido del verano, el gobierno dice que hay miles de incendios en otras partes del país. Ellos luchan por tierra y por aire. Estos son los bomberos que hacen su trabajo desde el aire. Ahora están en una misión, bombardear con agua. Los helicópteros lanzan baldes grandes, cantidades de agua para acabar con las llamas. Los bomberos dicen que esta crisis tiene un responsable, el hombre. Creo que el fuego se inició por la irresponsabilidad de los seres humanos. ¿Crees que todo comenzó por la acción del hombre? Sí, por supuesto. Un verano inusualmente seco alimenta este infierno visible desde el espacio. El humo llega a países vecinos como Singapur y Malasia. Entre tanto, en Indonesia se cierran aeropuertos y escuelas producto del smog. Parecieran cielos apocalípticos. Es como ciencia ficción. Este médico vio civiles en pánico que llenaban el hospital. Las autoridades indonesias estiman que 1 millón de personas sufren problemas respiratorios. Agradezca que el aire que tenemos no es tóxico porque no todos pueden disfrutar del aire fresco. Los incendios forestales también amenazan una de las últimas selvas tropicales de Asia, donde viven los orangutanes, símbolo de un ecosistema entero bajo amenaza. Esta es Poppy, tiene 1 año. Es ejemplo de una de las especies más amenazadas del mundo. Ahora está asistiendo a una clase en la escuela de la selva. Activistas del Centro para la Protección de los Orangutanes adoptan animales huérfanos y les enseñan a sobrevivir con la esperanza de que puedan regresar a la naturaleza. A medida que los bosques tropicales lluviosos de Borneo se reducen, la población de orangutanes ha descendido. La amenaza es la deforestación, quizá por la tala ilegal o la conversión forestal para poder construir. Son actividades hechas por seres humanos, por eso queman los bosques, hay incendios forestales. Estos activistas también rescatan y reubican a los orangutanes perdidos por la deforestación masiva. El enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza queda en evidencia. Un simio confronta a una maquinaria pesada que destruye su hogar. Y esto es lo que destruye a la selva de Borneo. Extensiones de plantaciones de aceite de palma, el cultivo comercial más lucrativo de Indonesia. Estos frutos de la palma producen el aceite vegetal usado en muchos productos del hogar vendidos seguramente en el supermercado que usted utiliza en su comunidad. Al aumentar las exportaciones de aceite de palma en los últimos 20 años, se incrementó el territorio que Indonesia dedica al cultivo de las palmas. Ahora abarca una superficie mayor a la de países como Inglaterra o Grecia. Ahora está totalmente fuera de control en Indonesia. Esta conocedora del sector pide reglamentaciones más estrictas por parte del gobierno para la industria del aceite de palma. Si lo hacemos a medias, siempre tendremos estos incendios forestales. Pero este
cultivo tan comercial ha ayudado a sacar de la pobreza a millones de indonesios, como este agricultor. Antes de plantar palmas no podía darle de comer a mis hijos. Ahora pude comprar una televisión y un refrigerador. La manera más económica de limpiar la tierra para la agricultura es quemarla. El gobierno dice que está tomando enérgicas medidas contra estos incendios generados por el hombre. Para nosotros, los incendios forestales son un grave delito. Los funcionarios me muestran cómo usan las imágenes satelitales para detectar incendios y llevar a la justicia a las empresas aceiteras. Dicen que abrieron 21 casos contra distintas empresas en los últimos 4 años. Pero algunos activistas temen que sea demasiado tarde. Necesitamos que los bosques tropicales vivan. Por favor, protejan los bosques. Ramadani intenta reintroducir en el bosque a Michelle, rescatada recientemente, pero la casa donde vive ahora está a la sombra de una mina de carbón en expansión. Otra industria, otra amenaza. Los defensores de Michelle temen que en 20 años no quede ningún bosque que pueda albergar a estos increíbles animales. Ivan Watson, CNN, Borneo, Indonesio. Y a pesar de que puede sonar reiterativo, los científicos continúan haciendo la advertencia sobre una emergencia climática catastrófica en la Tierra como consecuencia del calentamiento global. Detalles para aprender exactamente de qué se trata en instantes. Franjas de tierra seca y opaca se observan hoy en el Mont Blanc. Contrastan, según expertos, con los brillantes glaciares que se apreciaban a comienzos del siglo XX en los Alpes franceses. En Tailandia, el alguna vez caudaloso río Mekong está prácticamente seco, como consecuencia de una sequía y la construcción de una represa. En la provincia de Mendoza, en Argentina, la escasez de nieve durante el invierno austral afectó a los criaderos de cabras. De acuerdo con las autoridades de esa provincia, el flujo de agua de los ríos durante la primavera ha sido un 54% más bajo que el promedio histórico de la región. Se está secando todas las aguas, todos los vertientes. Estos son algunos ejemplos del impacto que el cambio climático está teniendo en el planeta. De acuerdo con más de 11.000 científicos de todo el mundo, el fenómeno empeorará a menos que haya cambios radicales para reducir las emisiones de dióxido de carbono. En un artículo publicado en noviembre en la revista Bioscience, los expertos firmantes dijeron que tenían la obligación moral de advertir que la Tierra se está enfrentando a una emergencia climática catastrófica. El documento de 5 páginas contiene indicadores que muestran un panorama sombrío para el planeta, incluida la creciente población de ganado para consumo humano, la pérdida de bosques y las emisiones de dióxido de carbono. Los autores expresaron su esperanza de que estas señales orienten a los gobiernos, al sector privado y al público en general para que comprendan la magnitud de esta crisis. La comunidad científica plantea 6 objetivos para hacerle frente al problema, entre ellos la reducción de los contaminantes de corta duración, el establecimiento de una economía libre de dióxido de carbono y una población humana estable. Michael Roa, CNN, Atlanta. Y este año estuvo marcado por hechos naturales que han causado daño monetario de cientos de millones de dólares. En noviembre, Venecia fue azotada por las peores inundaciones de los últimos 50 años. Turistas y locales transitaron por la ciudad con el agua hasta las rodillas o aún peor, pero ese fue el menor de los problemas. No se salvaron del impacto ni sitios icónicos como la Plaza de San Marcos. Venecia ya estaba atravesando dificultades por el exceso de visitantes y también por el hundimiento de sus edificios históricos. Mientras tanto, el gobierno italiano avanza con una promesa postergada por años, que es la construcción de un sistema de defensa para prevenir justamente estas inundaciones. Ahora, el cambio climático también impacta la salud. Los casos de dengue, por ejemplo, han aumentado a nivel mundial. El incremento del virus forma parte de una tendencia alarmante. El dengue es la enfermedad viral transmitida por un mosquito que se propaga con más rapidez en el mundo.
en los últimos 50 años se ha multiplicado por 30. Hace tiempo se encontraba solamente en 9 países. En la actualidad es endémica en más de 100. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad de la población mundial está en peligro. Según los expertos, hay un factor que juega un papel clave en la propagación del dengue: el cambio climático. Los científicos han advertido en reiteradas ocasiones que el aumento de las temperaturas está causando fenómenos meteorológicos extremos. Los cambios medioambientales pueden impactar cuán rápido los virus se replican en los mosquitos, cuánto tiempo viven y cómo esto incrementa el riesgo para los humanos. El dengue se presenta sobre todo en áreas cálidas y húmedas de los trópicos y subtrópicos durante los meses de lluvia. Los mosquitos portadores del dengue se reproducen en áreas urbanas y semiurbanas. En un planeta más caluroso y más húmedo se dan las condiciones ideales para que los mosquitos hembras pongan sus huevos. No solo se producen más mosquitos, la urbanización acelerada que ocurre en muchos países conlleva poblaciones más vulnerables a las enfermedades transmitidas por los mosquitos. Hay que añadir otro elemento importante: los servicios de salud inadecuados o improvisados para luchar contra esta enfermedad que existen en muchos países. Todos son factores que contribuyen a que se produzca un brote de proporciones epidémicas y de fácil propagación. Otro de los factores que ha contribuido a la transmisión del dengue es nuestro estilo de vida moderno. Los seres humanos viajamos más de lo que lo hacíamos hace 50 años. En cuestión de horas nos desplazamos de un lugar a otro del planeta. Viajar conlleva un riesgo. Cuando regresamos a casa, traemos algo más que objetos de recuerdo. Al viajar, permitimos que el virus se establezca en lugares donde antes no existía. Cada vez son más las voces entre los expertos que exigen acciones. Es hora, dicen, que los políticos empiecen a prepararse para las consecuencias del cambio climático y su impacto en la propagación de enfermedades infecciosas. El pronóstico no es muy alentador. Publicado en la revista Enfermedades Tropicales Desatendidas, el estudio titulado Expansión Global y Redistribución del Riesgo de Transmisión del Virus Transmitido por el Aedes con el Cambio Climático, indica que más de 1.000 millones de personas podrían estar expuestas a enfermedades transmitidas por mosquitos para el 2080, mientras las temperaturas continúan subiendo debido al cambio climático. Ana María Luengo Romero, CNN, Atlanta. Gracias, Ana María. Vamos a la pausa con este anticipo. La juventud ha tomado el liderazgo de las protestas que en todo el mundo buscan crear conciencia sobre el cambio climático. Huelga climática se convirtieron en las palabras del año para la edición del diccionario Collins. Y no es para menos. Las protestas para promover políticas contra el cambio climático han sacudido al mundo y los jóvenes han tomado las riendas de esa batalla. La adolescente sueca Greta Thunberg se convirtió en un ícono de esta lucha. Y a los 16 años dio un poderoso discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas con duras críticas a la inacción de líderes mundiales. Greta Thunberg ha sido nominada Persona del Año 2019 por la revista Time. Persona más influyente del 2019 para la revista Time. Con sus fuertes mensajes sobre la crisis climática, la joven activista sueca ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. La lista de la revista Time incluyó este año al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la presidenta de la Cámara de Representantes de este país, Nancy Pelosi, al informante del caso de Ucrania y a los manifestantes de Hong Kong. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to act as if the house was on fire. Because it is. Greta, con síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista, ha sido blanco de los comentarios de líderes mundiales como Donald Trump y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
El mandatario de Brasil la calificó este martes de mocosa tras las críticas de Thunberg en Twitter, asegurando que los pueblos indígenas en Brasil están literalmente siendo asesinados por tratar de proteger el bosque de la deforestación ilegal. En septiembre, el presidente Donald Trump escribió en su Twitter que Greta parecía una niña muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso, en respuesta a esa mirada fija que la joven activista le hizo en la ONU. En ambos casos, ella ironizó sobre estas calificaciones al actualizar su perfil en Twitter. Desde 1927, Time ha designado a la persona del año. De la lista hacen parte Adolf Hitler, el ayatollah Khomeini y Joseph Stalin. En 2018, la persona del año para Time fue The Guardians, un grupo de periodistas que fueron atacados o agredidos por su trabajo. En 2017 fue el grupo de personas que se presentaron para denunciar la conducta sexual inapropiada. Michael Roa, CNN, Atlanta. Y llegamos al final de esta edición especial de Encuentro por CNN. Soy Guillermo Arduino desde el CNN Center en la ciudad de Atlanta. Hasta la próxima.